es lo único que está en el Parres ahorita, con mucho COVID, como 60% del pulmón afectado. Pero 31 años, pero nunca se vacunó. Por lo menos había que tener por lo menos 2 vacunas ya y ninguna vacuna se puso. La creencia de la gente que deben poner un chip, tantas tonterías, que siguen creyendo. No, hombre, ya llegó más allá de Marte. Seguimos creyendo en las cavernas. Entonces, es imposible. Seguimos con esas cosas, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, qué importante, porque el COVID siempre ha existido, pero ha tenido muchas mutaciones y ahora le tocó al hombre experimentar la infección por el COVID. Porque antes estaba presente, pero no había tenido mutaciones que afectaron al humano. Ahora es como mutó, nos afectó de forma enorme a todo el mundo. Entonces, tengan mucho cuidado. Ustedes ya tienen que tener por lo menos 3 vacunas, 4 dosis. Entonces yo unos 5. Importante, no importa la marca, ni el color. Entonces nosotros tenemos 2 países, 2 AstraZeneca y esa de Cuba, no importa. Entonces tiene efectos formidables, ¿sí? Porque actúan en diferentes niveles, pero no hay una vacuna que cubra el 100% al ser humano. Por eso tenemos que estarnos vacunando, no importa la color, de dónde se originó, porque actúan de manera diferente. Entonces, muy importante porque algunas actúan sobre esas vacunas o virus que han mutado. Hay muchas variantes del COVID. Apareció la Delta, muy contagiosa. Otra no tanto. Otra da mucha tos. Pero vamos a ver diferentes cosas e imágenes de COVID. ¿Cómo empezó? Bueno, un paréntesis, porque nosotros en el 2019, en diciembre, un doctor internista que tuvo una neumonía en diciembre, una neumonitis de origen viral desconocida, pero el doctor el 24 falleció. Entonces creemos nosotros que fue el paciente que inicialmente tuvo Morelos. Nadie lo detectó, pero 24 horas falleció el doctor. Fíjense qué importante. Pero después fui investigando cosas porque el doctor tiene un hijo que era chef, estaba en Italia, lo vino a visitar en diciembre. Se fue el muchacho, el doctor se quedó con la neumonía. 24 horas falleció el doctor, una neumonía fulminante. Entonces, pero qué raro, ¿verdad? Y en marzo apareció el primer paciente en Parres con COVID. Tenemos registros que fue el primer paciente. Bueno, ¿cuántos ha habido? Entonces, sus cifras no se conocen con exactitud porque hubo gentes en el Parres que por turno morían 17 gentes por turno. Entonces, ¿cuánta gente murió? Mucha. Hagan cuenta que levantamos con pala. ¿Vale? Otro muerto. ¿Sí? Entonces, mucha gente falleció. Muchos compañeros médicos, enfermeras, personal administrativo, entonces se contagiaron de COVID. Porque inicialmente no existían equipos de protección. Entonces peleamos para que nos dieran el gobierno equipos de protección, porque no había nada. Cada vez daban un oportuno, una persona para que atendiera a todos los pacientes, pues ¿cómo? No se iba a quedar sin personal. Luego el padre lo reconvirtieron al Hospital General para atender puros COVID. No tenían más que puro COVID. No había nada. Puros COVID llegaban al hospital. No hay patologías de otra cosa más que COVID. Embarazadas no había. Cirugías tampoco. Aperturas menos. Entonces, puros pacientes COVID en el par de 2 años. Entonces, qué importante
tuvieron prescripción para personal. Después operamos con 50% personal porque había muchos clientes que eran muy arriesgados tenerlas trabajando. Entonces, mucho personal se agarró esas cosas para no ir a trabajar 2 años. Les pagó el gobierno, el sindicato. Entonces, operamos con 50% del personal. Tenían más protección. ¿Qué más podían pedir? Tuvieron más de 1 año sin trabajar, con todas las prestaciones. Nosotros estuvimos en pandemia, ni un premio nos dieron. Bueno, ni un abrazo, ni un beso. Para que vean cómo es la cosa. Entonces, muy importante. Vamos a checar algunos aspectos que tenemos que ver. No, muy importante porque fíjense, importantísimo. Las pandemias no hay urgencias. No importa quién sea. No hay ninguna urgencia en las pandemias. Puede esperar la gente. Porque si no nos cuidamos, un descuido nos cuesta la vida. Por no tener cuidado. Nos cuidamos, pues llega el golpe. Ya nos infectamos. Por no tener cuidado. Por hacer las cosas a la carrera. Entonces, para vestirnos, para entrar a COVID, tenemos que tener supervisión de otras gentes. No podía yo vestirme solo, porque era una gran equivocación. Tenía que tener un agente y no vestirme, para que me dijera, ¿sabes qué? Te pusiste mal los guantes. No se pusiste bien la carita. Te pusiste mal la camisola quirúrgica, las botas, el Tyvek, los gogles, N95, Tacheco. Fíjense qué importante. Vamos a ver equipos de protección que tuvimos, porque no había nada. ¿Saben cuánto costaban los N95? 3, 450 pesos. No había. Puros de esos colocas una capita, delgaditos. Entonces, querían protección, no queríamos ni oler nada. Entonces, mucha gente tuvo miedo. Yo también. Porque yo soy neoprópata, hipertenso. Y seguimos muchos años encerrados. Y seguimos trabajando. Pero qué importante. Las pandemias no hay urgencias. No crean que porque es pandemia hay que atenderlos a todos y desvivirnos. Porque podemos morirnos contagiados. Entonces, mucho ojo con lo que hacemos todos los días. No se confíen. ¿Quién vale más que la vida? La vida. Entonces no hay pandemias que nos quieran cobrar la vida. Entonces, qué importante. Voy a ir cargando la sesión. Le dentro a los demás. Entonces, voy a cargarla. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Yo en la pantalla? Ya, Doc, perfecto. Sí, Doc. Vamos a ver. Entonces la titulamos COVID-19. Imágenes de tórax. 1 año, en este caso yo más de 2 de la pandemia. De la Hospital General de Cuernavaca. Entonces, mencioné antes, ese primer paciente era de Tepoztlán, Morelos. Este paciente se dedicaba al turismo y 15 días antes de llegar al Parres, tuvo contacto con italianos. Después de 15 días empezó a tener problemas respiratorios. Entonces, llegó con esa placa de tórax, aparentemente con un infiltrado reticular en vidrio despulido, el predominio periférico,
paraicleal bilateral, ¿sí? Entonces, ven qué importante, los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos en presencia de líquido pleural. Pero, qué importante, paciente con dolor torácico nunca antes tenido, nunca lo había experimentado, ¿sí? Dolor de garganta, tos seca, pero una tos como de perro, como tosferina, pero una tosferina, la COVID. Entonces, aparte, la falta de olfato y gusto, no puede oler ni degustar el señor, no tenía ni olfato ni gusto, ¿sí? Fiebre alta, más de 38.5 grados centígrados. Entonces, qué importante, ¿eh? No, el dolor torácico severo, nunca lo había tenido un dolor de ese tipo el señor. Y además, dificultad respiratoria. Entonces, saturaba menos del 70%. Lo normal, de 90 para arriba. Cuando ya tienen problemas con COVID, con menos de 90 empiezan a tener dificultad respiratoria. Pero teniendo 70, había que tomarlos. Entonces, fíjense cómo se ve la imagen, porque en el COVID, inicialmente, podía estar la placa de tórax normal y aparecer imágenes como estas acá en la tomografía, imágenes en vidrio despolido, ¿sí? Pero esto lo vimos como más o menos desde el 7º día de aparición de los síntomas o de infección. Después iban apareciendo un infiltrado reticular nodular que se llama patrón en empedrado. Como si fuera una calle empedrada, empezaba a aparecer con bolitas, ¿sí? Sobre esas partes parecían vidrio despolido, parecían ese empedrado. Y después de unos días, como de 15, como este señor, apareció un infiltrado, ¿sí? Una consolidación con broncograma aéreo interior, así como este que se empieza a ver, como ramas de árbol, ¿sí? Con esas partes, con aire adentro, ¿sí? Esto es muy importante, porque fíjense ustedes, acá en la parte basal se ve más el empedrado, ¿sí? Y curioso, no hay líquido pleural. Era muy raro que hubiera líquido pleural. Casi nunca tuvieron líquido pleural los de COVID, porque además era una afección pulmonar, no era pleural, era pulmonar. Entonces, un broncograma aéreo, como ramitas de árbol, entonces en consolidaciones. Entonces, en el COVID puede haber los 3 tipos de afección en un paciente, pero siempre aparecía primero vidrio despolido, la segunda, el empedrado, y la tercera, consolidaciones. Ese orden seguían. Pero había pacientes pueden tener únicamente vidrio despolido, porque era el primer patrón que aparecía. Había unos que no tenían empedrado y consolidaciones, pero difícilmente tenían únicamente consolidaciones. Pero era muy caprichoso el COVID. Entonces, tenemos que evaluar, porque por ejemplo aquí el señor, todo blanco es el COVID. Lo negrito, como esta parte de acá, triangular, la parte apical de acá, esa de la parte media del pulmón, es lo sano. Todo blanco, afección de COVID. Entonces, ¿cuánto tenía afectado el pulmón? 90%. ¿No? Entonces, ¿con qué iba a respirar? No tenía pulmón más que 10%. Entonces, por eso murió el señor. El primer muerto de COVID en el estado. ¿Qué fecha? 18 de marzo. Aquí está la fecha. 18 de marzo 2020. Primer paciente de COVID en el estado de Morelos. Entonces, después nos fuimos haciendo carreras. El seguro, el ISSSTE y el PARRES. A ver quién detectaba más COVID. No, después, seguro, se requete llenó. 3, 4 fichas de COVID, porque se reconvirtió también. También el ISSSTE, muchos de COVID. Bien, ese equipo
médico, técnico y administrativo de rayos X del Parras. Doctor Castañeda. Administrador. ¿Sí? Aquí está un compañero con vestimenta no completa para entrar a COVID. ¿Por qué? Le digo, cuando había equipos de construcción completo. ¿Mm? Entonces, tenía, por ejemplo, un par de guantes, no más. Pero la careta, tuvimos que comprarla. Traen sus goggles, traen sus goggles. Tuvimos que comprar también. Ven aquí, tengo mi careta, muy bonita, ¿verdad? Pero traigo 2 cubrebocas, una tricapa azul, un N95 abajo, 2 cubrebocas. No va a tener que confiar. Entonces, más vale protegerse. Las caretas, estos modelos sacaron, bonitas y feas, pero todas servían. Porque hay que procurar que no tuviéramos contacto de la piel o mucosas exponidas al COVID. Después vimos todo el tiempo que tenemos a veces chances 10 minutos de estar sin protección junto a un paciente de COVID. Pero entre más tiempo estábamos con ese paciente, más riesgo teníamos de contagiarnos. Entonces, no teníamos que confiarnos, porque la confianza, ¿sí?, mató al santo. Entonces, qué importante, tener mucho cuidado. Entonces, vean las imágenes primarias de COVID. Unas manchitas como algodonosas, pero patrón en vidrio despolido. ¿Ven? Son periféricas, basales, posteriores, laterales. ¿Sí? Este es el primario del COVID. El primer paso que da el COVID para empezar a dar daño pulmonar. Vidrio despolido, No importa, son chiquitas, con bachecitos. Es COVID. Entonces, miren qué importante, Así podría estar paciente. Entonces, por ejemplo, puede haber tenido PCR negativa. Porque vimos en pacientes con 4 pruebas negativas para COVID y la tomografía mostraba estas imágenes. Aquí le va a hacer caso, tomografía o PCR. Ahora, todas las partes, para meter el paciente al hospital, PCR primero. Si sale positivo, meten el Parras. En el Parras se hace tomografía. Si aparecen manchitas, tiene COVID. No importa que tenga PCR negativa, Porque antes, dice que hace las cosas, entraron pacientes con dificultad respiratoria en todos los datos de COVID. Tenemos que tomar PCR, mandarla a México, a la INDRE. Después de 48 horas o 72 horas, dicen, salió positivo o negativo. Bueno, ya el paciente tenía COVID, importante. Entonces, fíjense qué importante es igual las cosas. Por eso, ese documento que mandé de COVID de lo que es el INER, hay que leerlo, ver los patrones diferentes que traen, con PCRs positivas y negativas. Porque la tomografía fue un instrumento muy valioso y nos ayudó a mantener esta pandemia y contrarrestarla. Hacer diagnósticos más oportunos, más tempranos. ¿Sí? Ven acá, por ejemplo, 3 pacientes con tórax. Unos más afectados que otros, pero vean la distribución periférica y basal. Dice, ¿por qué no tienen tanto las bases? Pero tienen periféricas. No, hay pacientes como estos que parece que el pulmón no está afectado. Pero la tomografía nos demostraba otra cosa. Vamos a ver ahorita diferentes casos donde el tórax parecía normal, muy afectados los pulmones. Entonces, la tele de tórax no mostraba la magnitud del volumen afectado del pulmón. Entonces, por ejemplo, este ya contiene el patrón de distribución más en el pulmón derecho que en el izquierdo.
y más opaco acá, ¿verdad? Y más transparente. Pero lo cierto es que tenía COVID por todos lados. Aquí en la tomografía nos muestra más afección pulmonar derecha. Todo blanco, afección por COVID. Pero si se conjuntó aquí, patrón, sí, empedrado y consolidaciones. No tiene tendencia a confluir con broncograma aéreo. Casi patrón, virus fluido casi no hay. Pero hay patrón empedrado y consolidaciones. De tal manera que el pulmón más afectado es el derecho, pero también tiene izquierdo. Entonces, mira que las reconstrucciones coronales nos muestran la afección pulmonar. Qué importante bien el pulmón. Lo sano es lo negro, lo blanco, el COVID. Entonces, ¿qué porcentaje está afectado? Sacamos un software que nos mostró la totalidad del pulmón afectado. Este software nos ve la parte de aire. O sea, ¿qué tiene aire? El pulmón. Entonces, lo blanco es todo el COVID. La parte más transparente, pulmón sano. Pero, ojo, le falta con unos pedacitos, como tienen con unas mordiditas por pulmones. Faltan con pedacitos. Porque pulmón se iba destruyendo, ¿eh? Y lo comía todo el COVID. Por eso no podían respirar pacientes. Porque además de que tiene afectado el pulmón, se iba destruyendo. De tal manera que no quedaba nada el pulmón. Destruía completamente. Entonces, qué valioso la tomografía, ¿eh? Y además eran puras simples, no teníamos que poner contraste. Entonces, yo por ejemplo, tórax, por eso es normal, ¿verdad? No podía respirar. Mayo 22, ¿sí? Entonces, bien, parecía que no hubiera nada, ¿verdad? Pero si una tomografía, apareció en una zona, hubiera expolido acá. Acá está la zona. Tiene otros pequeños pedacitos, ¿sí? Con infiltrado en vidrio expolido. De tal manera que acá está el pulmón, ven, la mancha pulmonar. Aquí hay una. Y la reconstrucción volumétrica con ese software nos muestra que hay manchitas. Aquí hay una chiquita. Aquí hay otra arriba, pero ahí es la más grande. Aquí este paciente no podía respirar. Mucho dolor torácico. Entonces, toda esa mancha grande, afección de COVID. La única lesión grande que tenía. Tenía más chiquitas, pero esta era más grande. No podía respirar. Mucho dolor tórax. En acá otro paciente. No se ve la placa tórax. No se ve tanto afectado, ¿verdad? Poco patrón vidrio pulido. Pero la tomografía nos muestra otra cosa. Vean cómo tiene partes. O si tuviera fibrosis pulmonar. Y allí pasó la etapa de vidrio pulido y migró rápidamente a empedrado y consolidaciones. Plan de distribución periférica, pariliar y lateral y basal. Bien, basal como tiene. Caray. Y el software de pulmón nos muestra manchas grandes, de cuatro pedacitos, otro mordita acá. Tiene más afectado el pulmón derecho que el izquierdo, pero ven las manchas grandes. ¿Cuántos tiene afectado el pulmón acá? Con un 70% les gusta, dice como 50%, pues no podía respirar, también se murió. Entonces, ven qué importancia. Vamos a ver otro, porque chingue la fecha, 23 de abril 2020. Pero este es un doctor, por eso hicimos seguimiento, porque en primera tomografía salió normal. Pero el doctor se sentía mal, mucho dolor de tórax, fiebre alta, dolor de garganta. Nos pidió que hiciera una tomografía para ver qué pasaba, porque si tengo COVID, pero la primera tomografía,
pues no salió ninguna mancha, ¿eh? Será normal, no está COVID, PCR negativa, ¿eh? Pero fíjense la fecha, 23 de abril. Y el 29 de abril aparecieron manchas, una, dos, ¿cómo aparecieron acá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más manchas, ¿Cuántos días pasó? 6 días. Entonces, séptimo día, ya estaba en terapia intensiva. ¿Cuánto duró? Un mes en terapia intensiva estuvo el doctor. Ahora, la tercera tomografía, ¿cuándo fue? 26 de mayo. Tiene pulmones muy afectados. ¿De cuándo manchitas? Ya son manchotas. No podía respirar. Un mes en terapia intensiva. Pero acá su tórax parecía muy afectado. Pero la tomografía nos muestra otra cosa. Bien aquí, el tercer estudio, con esas imágenes, como si fuera una fibrosis pulmonar. El software para ver el pulmón nos muestra la magnitud, la totalidad afectada del pulmón, con pedazos que le faltan, de forma como mordidas chiquitas. Entonces, todo el doctor, uno es en terapia intensiva, pero dice tercer estudio, pero hay otro estudio, cuarto estudio, se fueron quitando manchitas, pero los pulmones se veían como sucios, se ven como unos cuadros, ¿sí? Opacos, pulmón sucio, sí he tenido dificultad respiratoria, pero la fecha, 6 de agosto, ya pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses y sigue el COVID ahí. Ya no es contagioso, pero el doctor sigue teniendo secuelas respiratorias por el COVID. Entonces estuvo 6 meses el doctor en su casa, porque caminaba tantito, no podía respirar, se cansaba mucho. Y el doctor era cirujano, no podía estar trabajando. Entonces, hasta enero regresó a trabajar. Ya está bien ahora, ya está corre. ¿Sí? Bueno, como dice el COVID, eso sufrir mucho. Pero el 6 de agosto, ¿cómo sigue el pulmón? Con manchas, ¿verdad? Digo que se veía como sucio. Pánico pulmonar. Eso es muy importante. Diferentes vistas, pulmones. ¿Sí? Anterior, posterior, lateral. La visión pulmonar. Ya no le faltan pedacitos aparentemente. Se recuperó. No perdió más pulmón, pero siguió con mucha dificultad respiratoria. Sí, hasta enero se compuso el doctor. Muy importante. Después de la vacuna, empezó a haber contagios también. Paciente femenina vacunada, empezó con manchitas. Hay una, aquí otra, por acá hay otras. Estas manchitas bastaron para incapacitarla, porque tenían mucho dolor torácico, no como antes, porque ya había sido vacunada. Pero la vacuna nos sirvió mucho, porque empezaron a llegar pacientes con contagios, pero no con tanta afección pulmonar. No, ya nos empezó a intubar, porque antes era afección COVID, seguramente lo van a intubar. ¿No? Miedo, intubarse. Porque intubar que significa la muerte. Porque además, fíjese, el paciente no puede tener visitas. Porque las visitas se pueden contagiar. Entonces, entrar al hospital, no sabía si lo volvías a ver o no. Te quedabas solo y tirando. Luego, para poder respirar adecuadamente, les ponían boca abajo.
Entonces ahí estaban tirados como reses para poder respirar, intubados, estaban sedados, dormidos, porque nadie soporta un tubo en la tráquea. Vas a estar respirando, sí, y vas a estar contento. Si ya no arrancar la sonda de la tráquea, lastima mucho. ¿Sí? Entonces, es importante que me internen, pero que no me intuben, porque después ya quería que me intubaran, pues no podía respirar. Entonces, qué desgracia, No, paciente COVID vacunada. Después, ven aquí las reconstrucciones, las manchitas. Son COVID, pero ya no lo hago como antes. Es aparatoso que se veía antes, ya lo volvimos a ver, vacunados. Aquí estamos señalando, compañeros, pero ver quién está atrás del traje, porque todos encapuchados, con mascarillas, caretas, goggles, no se ve qué estaba atrás del traje. Entonces, teníamos que poner el nombre, porque el que se vestía entraba solo a ver pacientes de COVID. Por ejemplo, ese doctor entró a hacer un ultrasonido, una embarazada. Está solo su alma, Entonces, luego la careta, los goggles se empañaban. ¿Sí? Entonces, para que no se empañaran, teníamos que ponerle champú, porque se empañaron, no podías ver la pantalla. ¿Qué veías? Estaba empañado todo. ¿Sí? Entonces, tuvimos que aprender a desempañar los goggles, las caretas. Entonces, me dicen ustedes, veo paciente, pero no veo. Todo estaba empañado. Ando adivinando. Pero qué importante. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha. Porque no está preparado uno para las pandemias. Entonces, qué importancia. Después, el equipo de protección. ¿Qué tiene equipo de protección? Entonces, vamos a verlo ahorita, Pero tantito. Entonces, el equipo de protección tenía un WhatsApp de un David completo. De David blanco, Corea cabeza a pies. Tenemos también un uniforme quirúrgico completo que constaba de camisola y pantalón. ¿Sí? Par de botas. ¿Sí? Su bata quirúrgica desechable. 2 gorros quirúrgicos. Un par de guantes de vinilo y 3 pares de guantes de látex. Está en un N95. Además tenemos que llevar careta, goggles. Entonces, qué importante porque luego los equipos no estaban completos. Bueno, el equipo completo contaba todo eso, Pero después fueron quitando pares de guantes. Al último nos daban 3 pares de guantes, no nos daban ni vinilo. Pero es un proceso. Tenemos que tener los 4 pares de guantes. Porque par de guantes nos protegía de todo. De tal manera, este servidor, o sea, su uniforme quirúrgico, ¿sí? Su casaca, pantalón. Entonces voy a poner Tyvek, pero ya tengo 2 pares de guantes. Pero vinilo, un látex. ¿Sí? Pero ya me puse uniforme quirúrgico. Voy a poner Tyvek. Y ya me lo monté. Estoy cerrando el Tyvek con el cierre de aquí hasta acá. ¿Sí? Después, mi cubrebocas, pero sencillo. ¿Sí? Ahora, fíjense acá, ya traigo una bata quirúrgica y ya traigo 2 pares de guantes encima. Entonces, ya casi estoy listo. Después de ese cubrebocas, me puse N95, un gorro. Arriba del gorro voy a poner Tyvek.
Pero antes de ponerme el Tyvek, voy a poner otro gorro que va a cubrir con los gogles. ¿A quién vas a los gogles? Sí. Entonces voy a poner gogles, otro gorro y el Tyvek completo. Entonces, va a cubrir toda la carita. No va a haber nada de piel. Todo tapado. Después, antes de empezar, yo con mis gogles encima de la carita. De tal manera, estoy cubierto, pies a cabeza, completamente. No se expone nada de piel. Los ojos bien cubiertos. Porque ven que luego los de COVID echaron como un spray. Ese spray no lo veíamos. No sabíamos si esa secreción nos iba a contagiar o no. Entonces, no ibas bien tapado, te contagiabas por las mucosas, no porque tuvieras herida, no, las mucosas, por ahí entraba la infección. Por eso luego tenían, porque decían, oye, ¿qué tal si de COVID agarró la pared, agarró la mesa? Pues no agarraba nada, porque no sabías que había agarrado al paciente de COVID. Su desesperación que no podía respirar, manoteaba por todas manos, por todos lados. Entonces, te podían dar un manotazo, la pared, la mesa, en la cama. Si agarrabas después, ya te contagiaste. Entonces, bien importante. Ahora, una cosa es ponernos el uniforme y todo el equipo de protección, y otra cosa es quitarlo. Porque como nos quitamos cosas, tenemos un par de guantes. Tenemos un par de guantes, echamos sanitizante o alcohol, gel alcoholado, para como lavarnos las manos. Cuando hay guantes, Y poco a poco nos vamos quitando guantes. Una cosa, por ejemplo, nos quitamos la bata y un par de guantes. Pero antes de quitarnos otra cosa, lavamos manos con gel alcoholado o sanitizante. De tal manera que sanitizador te llenado de sanitizante de cabeza a pies. 2, 3 baños. Luego quitamos el Tyvek y sin tocarlo. Hacemos marrón enterazo para quitarnos esta cosa. Con mucho cuidado para no tocar desde afuera, no tocar algo adentro. Una técnica especial. Agarro el Tyvek, secar las piernas, luego quitarse los guantes. Luego nos quitamos el segundo par de guantes, tenemos que lavar las manos con el gel alcoholado. Luego quitando cosas, vamos quitando guantes. De tal manera, lo último que nos quitábamos eran los cubrebocas. Tenemos sin cubrebocas el área de COVID. Afuera, está esperando la enfermera con otro cubrebocas nuevo. Eso lo tiramos. La basura, ahora. Ya sirve. Entonces, tenemos que vestirnos con mucho cuidado y vestirnos igual. Porque nos podemos contagiar por no quitarnos bien los guantes o por no ponernos correctamente. Pero qué importante. Después vimos que esta modalidad de reconstrucciones para ver el parénquima pulmonar podía poner colores. Entonces aquí, por ejemplo, la parte enferma se representa con color amarillo. La parte azulita, pulmón sano. Entonces, todo amarillo, COVID. Lo azul, sano. Entonces tiene más del 90% del pulmón afectado bilateralmente. Le faltan muchos pedazos, pulmón. Está haciendo pulmones. Y acá, en caso contrario, el azul, la parte enferma. Amarillo, parte sana. Le faltan pedazos también. Más pedazos. Los pulmones se destruían. Se hacían polvo. Entonces, ¿con qué querían que respirara? No hay pulmones. Están todos afectados. No quedó sano, amarillo.
azul, pulmón afectado. Y aquí es caso contrario, amarillo, afectado, azul, sano. Entonces, qué importante. Tomografías eran simples, no se pone contraste. Entonces, bueno, hacíamos un montón todos los días. Entonces, qué importante, ¿eh? Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No. Es importante que revisen lo que les mandé COVID. Eso que da el líder, lo seguimos manteniendo. Así hacemos diagnósticos aquí en todo el mundo. Que seguimos esa regla. Y se implementó el INER. Entonces, aparte, dar el volumen de afección pulmonar, el INER lo da en cuartos, afección pulmonar. Pulmón lo divide en 4 partes. Cada una representa 25%. Entonces, ¿qué porcentaje tenía afectado el pulmón? 25, 50, 75, 100%. Bilateral o unilateral. Bueno, muy importante porque esa clasificación la seguimos. Y además hicieron muchas cosas con PCRs negativas y positivas, con tomografías negativas y positivas, variantes, PCR positiva, tomografía positiva, PCR negativa, tomografía positiva, muchas variantes, porque decía que el INDE, donde se llaman las referencias y los cultivos, tardan 72 horas en entregar el resultado. Cuando entregaron el resultado, ya se murió el paciente. Para ver si estaba positivo o no. ¿Por qué no servía? De nada. Tenemos que actuar corriendo. Entonces, PCR, la mejor era la nariz. No que salieron después, que no, que la vena y que secamos sangre. Son buenas, pero a lo mejor la PCR nariz. Pues se pongan cultivos de la nariz, nasofaringe. Entonces, se meten esas cosas hasta adentro. Ay, feo. Se siente. Es bueno respirar. Entonces, una prueba adecuada. Las PCRs, nasofaringe. Pero tardaban 72 horas en entregar el resultado. Segundo usted, damos algo rápido. Entonces, mejor método, tomografía. Entonces, la tomografía salvó a otras gentes, mucha gente. No. Seguimos haciendo tomografías, pero no creo que no va a hacerse por hacer, ¿no? Es tener cuidado, porque cuando entra un paciente COVID a tomografía, ya no puede hacer más tomografías, más de pacientes COVID. Entonces, por ejemplo, hoy hicimos de urgencias, tenía 2 días, pidieron placa de tórax. No pueden tomar placa de tórax, tuvieron que llevar la tomografía. Entonces, vean qué importancia. Importantísimo, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Sí, Doc, en la imagen que nos puso de al final, en donde están los pulmones marcados con amarillo y azul, Sí. ¿indicaba que el color azul era la parte sana? Bueno, ahí lo seleccionamos nosotros por el color. Se puede poner verde o amarillo o rojo. Pero para demostrarlo mejor, pusimos esos 2 colores. Hay uno que aparece amarillo, pulmón afectado. Y en ese mismo, el pulmón sano, azul. Entonces cambiamos, en lugar del azul, el enfermo, amarillo, sano. Era el color que quisieras. Pero por eso, en los casos, manejamos por gris. Ves que las partes más grises, más blancas, pulmón afectado. Las partes más
sanas son las negritas. ¿eh? Entonces, tenemos esos colores por una referencia. ¿no? Puedes poner el color que quieras. Pero señalar. Amarillo, enfermo. Sano, azul. El otro, azul, enfermo. Sano, amarillo. ¿no? ¿Te has dado cuenta? La afección pulmonar Sí, Doc. es Gracias. diferente, es diferente. Pero seguimos usando los software, ¿eh? Ya no hay colores. Van a tener malas interpretaciones. Entonces, ahora, lo más blanco sigue siendo COVID. ¿eh? Lo más negrito, sano. Pero yo puedes poner el color que quieras. Para que te muestre mejor la parte sana y enferma. Pues te digo, le puedes poner, por ejemplo, verde o rojo. Entonces tú me dices, el verde es del enfermo, el rojo, sano. O al revés. Decisión de usted. ¿No se ve mejor? El bueno, el rojo, el malo, el verde. Entonces, depende de cada gente. ¿Cómo se impacta más? Entonces, ese software, algunas gentes lo ponen, por ejemplo, en color con ocre, cafecito, y amarillo tiene para ver partes sanas o enfermas. Es una referencia nada más. Pero se ayudan mucho, porque te dan una idea más clara de la afección pulmonar. Entonces, a veces no, la magnitud, cortes coronales cervicales, no se muestra completamente la totalidad o el volumen pulmonar afectado. Entonces, pues hacemos esas reconstrucciones. Pero cada una de ellas lleva tiempo. Entonces, sí lo hace la máquina, pero lleva tiempo hacerlo. ¿Por qué crees que no hacen cualquier lado? Te cuesta trabajo hacerlo. Para que vayan rotaciones, van a tomografía, vamos a hacer ejercicios para ver eso. Para que vean que no es así sencillo. Hágalo. Tarda uno en hacerlo. Hoy tengo un paciente de COVID, porque ahora que vayan a rotar, o veamos ese software. Pues no dejen de ir a rotar, a que vean cómo funciona esa máquina. Muy importante. ¿Otra pregunta, comentario? ¿Todo bien? Creo que sí, Doc. Sí, bueno. Entonces, ahí les mando siguiente sesión, ¿eh? ¿Dónde captura de pantalla? Perfecto, Doc, la tomo. Porque tengamos evidencia, ¿eh? Espera tantito, voy a tomar foto. Una fotito. Ahora sí. Sale, ya la tengo la foto. Entonces le mando a la siguiente sesión. ¿Eh? Perfecto, Doc. Sigan Muchas yendo gracias. a rotar, ¿eh? Espero con gusto. Gracias, Doc. Ahí nos vemos. Buenas noches, Dios lo bendiga. Igualmente cuídense a todos, ¿eh? Muchas gracias, Doc. Buen fin de semana. Igualmente. Buen Bye fin, Doc. bye.